¿Recordáis el vídeo de la chica estadounidense negra, de esta de aquí en concreto, que decidió ser, bueno, era progre, pero coherente con su punto de vista, y que si se estaba quejando tanto de Estados Unidos, que se vivía allí tan mal, bajo el malvado supremacismo blanco, decidió, bueno, irse a África? El viaje no acabó saliendo demasiado bien, pero bueno, desde aquí le reconocemos el esfuerzo de ser coherente con sus principios. Pues tranquilos, nos quejábamos de que en España no teníamos algo así. Y sí, lo tenemos y sube la apuesta. Feminista bisexual, no lo digo yo, lo dice ella en su perfil, no sé por qué esto será importante, pero bueno, hay que decirlo. Feminista bisexual podemita se irá a Gaza para luchar por los derechos de los palestinos. Esperemos que su viaje acabe un poquito mejor y no llorando como nuestra querida amiga de aquí. Por cierto, recomiendo también este otro vídeo en el que hablábamos de el homenaje a la mujer negra gorda que han hecho en Estados Unidos, que por lo que quiera que sea YouTube no lo recomiendo, pero vamos, que os lo recomiendo, no tiene desperdicio. Pero vamos ya con la podemita bisexual que va a viajar a Gaza. Vamos a escucharla. Tengo una cosa que contaros. A mediados de junio participaré en la iniciativa Global March to Gaza, una delegación internacional de más de 1000 personas de 32 países diferentes que tenemos el objetivo de desbloquear la entrada de ayuda humanitaria en Gaza, y para eso vamos a hacer una marcha desde El Arish hasta Gaza. El Estado genocida de Israel mantiene desde marzo de este año 2025 un bloqueo criminal a Gaza, impidiendo la entrada de ayuda humanitaria, y la situación es crítica. De hecho, la ONU ha alertado que podrían morir hasta 14.000 bebés en los próximos meses. Y mientras tanto, Israel sigue bombardeando Gaza sin parar. Estas imágenes son de ayer, el bombardeo de un colegio donde se refugiaban varias familias palestinas. Y esto es así día tras día durante año y medio y es insoportable. Por eso es más importante que nunca redoblar la solidaridad internacional, que nos movilicemos, que presionemos para acabar con ese bloqueo, para exigir a nuestros gobiernos el embargo de armas ya y para acabar de una vez por todas con el genocidio. ¿Y vosotros, vosotras y vosotres qué podéis hacer? Pues os podéis apuntar, pero si no podéis venir también ayudaría mucho. Bueno, creo que queda bastante claro la intención de este viaje y yo, la verdad es que igual que en el vídeo que os he comentado antes, pues bueno, le reconozco por lo menos que va a hacer algo en el sitio y no solamente desde el sofá de su casa. Ahora, me gustaría hacerle una propuesta, y es que ¿recordáis aquellos actos valientes, heroicos casi diría yo, que hace la comunidad LGBT delante o enfrente de las carpas de Vox? Esto de besarse entre dos hombres o dos mujeres. Yo creo que lo que debería hacer ella es, bueno, ella o cualquiera que quiera de esta delegación, es realizar uno de estos actos, un beso, simplemente un beso, entre dos hombres o dos mujeres, delante del gobierno de Hamás. Por favor, es que yo creo que es una oportunidad histórica para que, de verdad, el facherío entienda que los de Hamás no son tan malos como los pintan, de que ellos respetan a todo el mundo y de que, bueno, si se pueden dar un beso frente a los malvados ultrafascistas de Vox y no les pasa nada, mucho menos le iría a pasar delante de la buena gente de Hamás, ¿no? Si alguno está preocupado por la seguridad de esta mujer, pues bueno, yo diría que se tranquilice, porque dudo mucho que esta gente vaya a entrar por Gaza enarbolando banderas LGTBIQ+, o teniendo actitudes que vayan en contra de la ideología de los de Hamás. Dudo mucho, más bien yo creo que lo que harán será quedarse cerquita de la frontera, quedarse más en el lado israelí, tener más contacto con los israelíes y no tanto con la buena gente de Hamás. Pero por supuesto es mucho más fácil ir en una delegación diplomática con políticos internacionales, etcétera, etcétera, que preguntarle a un gay palestino cómo es vivir bajo el buen gobierno de sus amigos de Hamás. Pero bueno, ahí queda mi propuesta, que, oye, quién sabe, lo mismo nos estamos equivocando con Hamás y ellos son más inclusives que nadie. Pero cuando hablamos de que hay víctimas de mujeres y niños en Palestina y la Franja de Gaza, a veces no entendemos realmente de lo que estamos hablando. Por eso, antes de su viaje, a mí me gustaría informarle un poco. Por ejemplo, con este vídeo. انت بدك تكون شهيد؟ ان شاء الله. والله
شاء الله. هلا في سلام بين اليهود والعرب بين الفلسطينيين في سلام؟ في وكيف بس مش كتير. نص. كيف نوصل انت قلت لي انت فرحان لما سمعت قتلوا جندي اسرائيلي؟ كنت فرحان. هذول اللي قتلوا ناخشون فاكسمان ماتوا في عملية. نعم. شو رايك عنهم؟ انهم حابين الشهادة. ولكن شهادة هي كويسة؟ كويس. ليش كويسة؟ بتودي للجنة. للجنة؟ والحياة مش كويسة؟ لا، الحياة مش كويسة، بدور على الحياة عن ظهر. ليش؟ شنو على الحياة؟ السيد هنية، لما أنت تسمع ابنك يقول لك أنا بدي أستشهد، كيف تحوس؟ كيف يكون شعورك؟ الشهادة في شعبنا الفلسطيني أصبحت هي عنوان المرحلة. كل طفل كل شاب يتكلم عن ذلك. أنت بدك تكون شهيد؟ إن شاء الله. En fin, yo no voy a opinar de esto, simplemente quiero poner algo de contexto cuando se habla de niños. Y obviamente esta persona no tiene la culpa, este niño, no tiene la culpa de haber nacido en el sitio que nació. Obviamente, ni que decir tiene que si yo hubiese nacido donde él nació, estarían haciéndome la entrevista en ese vídeo a mí. Y si él hubiese nacido donde he nacido yo, seguramente estaría comentando mi vídeo. Eso, que lo tenga claro todo el mundo. Nadie debate eso. Donde está el debate es en el mundo real. El mundo real es que estos son los niños de Hamás. Y hay que enfrentarse con esto. No con niños que no saben nada del conflicto, que no quieren saber nada de este problema. Eso es la parte de los niños, pero cuando se habla de mujeres y niños, porque por lo que quiera que sea, la vida de una mujer sigue valiendo más o sigue importando más en este mundo machista, heteropatriarcal y opresor, que eso es algo que me deberían explicar las feministas, porque siempre que se habla de este conflicto o de cualquier guerra, se hablan con tremenda aflicción de las víctimas mujeres y niños, como si los hombres valiesen menos. Pero bueno, en el caso de las mujeres también hay que tener en cuenta esto. Mirad. فاسمحوا لي أن أقول بأن كلمة استشهادية أو كلمة استشهادي هي تعني بأن يخرج الإنسان أو تخرج الفتاة وهي لا تنوي على شيء إلا أن تقابل ربها عز وجل بدمائها وأشلائها. نعم. لو سخر وقدر لنساء حماس أن يكن جميعهن استشهاديات والله ما وجدنا امرأة تتراجع. نجد أن كثير من النساء يتمنين أن يكن مقابل هذه الاستشهادية ومع هذه الاستشهادية. معظم رياض الأطفال تابعة لأخواتنا في حركة المقاومة الإسلامية حماس، فعندما نجد أنه الأطفال منذ الصغر يتربين على هذه الثقافة، الله غايتنا في سبيل الله، فتنمى عند الأطفال منذ الطفولة حب الجهاد وحب لقاء الله وحب مقارعة الأعداء، كل هذا منذ الطفولة. لا نتعجب من أن تخرج المرأة وهي تاركة لأطفالها، لأنه هي تعلم بأن أطفالها إن ربتهم أصلا هي ستربيهم من أجل هذه اللحظات. نعم. ستربيهم استشهاديين في سبيل الله. وإيش طبيعي أنا أتحدث لكم كأم، يعني الأم سبحان الله، يعني إن خيرت بين أن تتقدم أو يتقدم ابنها هي بالطبيعة ستقدم الاثنين، ولكن لو خيرت بين نفسها وبين ابنها ستختار نفسها أن تكون هي الاستشهادية. Pues bueno, solo por poner un poquito de contexto cuando se habla de mujeres y niños, porque hemos visto aquí en esta imagen, no ella, sino otra que aparecía detrás en el vídeo, esta, por ejemplo, si esta persona muere, si esta persona fallece en el conflicto entre Israel y Hamás, va a ser contabilizada como una mujer, en eso de las cifras que te lo venden a bombo y platillo. Pero que te digan que una mujer falleció en este conflicto no quiere decir que no perteneciese a Hamás. Ya habéis escuchado todo lo que ha relatado y todo lo que ha contado. En fin, no lo voy a comentar otra vez, pero cualquiera que sea muy duro con lo que está haciendo Israel hoy en día, que no digo que no haya que criticar o que no Israel no esté haciendo cosas que sean criticables, pero no sé, antes de ser tremendamente duro con Israel, yo intentaría analizar un poquito la realidad y el contexto alrededor de todo esto. Porque
Bueno, esto lo comentaremos ahora cuando critiquemos, que lo vamos a hacer ahora, una frase, una reflexión de Juan Ramón Rayo sobre este conflicto. Pero escuchad algo que retuiteaba la Podemita anterior, en este caso para seguir atacando a Melody. Y encima, tío, o sea, cuando le dices a alguien, pues yo quería que ganase Melody, te dicen, del sábado al domingo, y pico personas en Gaza. Que no entiendo de política, macho, que no entiendo. ¿Qué quiere decir 100 y pico de personas muertas? ¿Qué quiere decir? ¿Es un partido? ¿Qué es? Ayer me dice uno, hay 14.000 niños en riesgo de hambruna. Yo no he estudiado ciencias políticas, o sea, es que no te entiendo. Y encima, tío, o sea, cuando le dices a alguien, pues... Obviamente está siendo irónico, pero la gente de izquierdas, como, bueno, tiene un coeficiente intelectual súper elevado, pues ni siquiera pillan las bromas que se hacen entre ellos. Pero bueno, cuando, por ejemplo, dice, no, es que hubo 130 fallecidos. Ok, me dices 130 fallecidos, pero ¿cuántos de ellos eran combatientes de Hamás? Porque ahora parece que todas las víctimas del ejército israelí en la Franja de Gaza eran hermanitas de la caridad. No hay ni uno solo que fuese combatiente de Hamás. Por cierto, una vez más, demostrando los podemitas que esto de atacar a una mujer que no les baila el agua, pues que es el pan suyo de cada día. Lo único que ha dicho Melody en su entrevista es que ella no iba a opinar de un tema complejo como es este, un tema político complejo como es este, y que además por contrato le prohibían hablar de temas de política. Pero esto ha sido suficiente para desatar a hordas feministas podemitas contra ella. Sobre este tema yo sé que es complicado y que incluso dentro de la derecha hay mucha gente que apoya lo mismo que está apoyando la izquierda. Pero yo os invitaría a hacer la siguiente reflexión. ¿Por qué las organizaciones de los derechos humanos que están apoyando ahora a Palestina, que están dando los miles de fallecidos por culpa del ejército israelí, ahora son las buenas cuando con El Salvador llevan meses o años haciendo exactamente lo mismo? Desde que Nayib Bukele llegó al poder en El Salvador, los mismos exactamente los mismos que te defienden toda la narrativa de la extrema izquierda con lo que está pasando en Gaza, son los que defendían a las maras en El Salvador, exactamente los mismos. Entonces, ¿por qué? Si en El Salvador lo vemos y lo entendemos tan bien, ¿por qué en este caso hay tantas dudas? Y termino con una frase, una reflexión reciente de Juan Ramón Rayo que, bueno, no siempre puedo estar de acuerdo con él. Mirad. Capitalismo, ahorro y trabajo duro. Por ejemplo, Israel dice que se siente atacado por los ataques terroristas. El lenguaje es importante. Cuando tú dices que Israel se siente importante, estás cayendo en el relativismo moral de hoy en día, en el todo es relativo, la verdad absoluta no existe, todo depende de quién lo sienta, de cómo lo vea, no existen hombres y mujeres, por ejemplo. Y cuando dices que Israel se siente, es como, bueno, Israel se siente de una forma y Hamás se siente de otra. Los estás equiparando, que no digo que esta sea la intención de Juan Ramón Rayo, ojo. Y es mucho más fácil analizar esto después, parando el vídeo, que las palabras que dices en un directo. Obviamente, eso lo tenemos todos claro. Pero hay que hacer esa puntualización porque el lenguaje, las palabras que usas, la forma de expresarte es importante. Al decir que Israel se siente, estás equiparando a ambos bandos. Israel se siente de una forma y Hamás se siente de otra. De Hamás de hace poco más de un año. El problema es definir, y fue atacado. Y fue atacado, claro, pero también Hamás dice, no, pero es que a nosotros nos llevan atacando, aplastando, reprimiendo desde hace décadas. Por tanto, ese ataque en realidad fue defensivo, no fue iniciado. No, pero entonces sí también la guerra de Irak fue una guerra preventiva. Para evitar que Irak tuviera... Normalmente cuando es así... A ver, habrá de todo. Cuando es así, normalmente el arsenal del enemigo se infla así como que es una cosa muy grande, entonces es necesario mucho. Yo creo que algo así está haciendo con Rusia. Ahora, efectivamente, ahí está la cuestión, pero si no lo sabemos nosotros, ¿por qué tenemos que meternos en el medio? ¿No? Sí, lo que pasa es que luego hay otra cuestión que sacan ahora en el chat y que también se lo quería comentar, obviamente, de hecho ya lo hemos mencionado de pasada antes, y es que desde un punto de vista libertario no solo es importante quién está legitimado para
atacar porque se está defendiendo, ¿no? Porque obviamente pues, Israel está atacando, pero si uno cree que Israel está legitimado para atacar porque le han atacado previamente, pues ese ataque defensivo de Israel sería legítimo. Pero también es crucial incorporar aquí la proporcionalidad de la respuesta. Porque claro, si a mí me atacan con un palo y yo me cargo a la persona que me ha atacado con un palo sin yo correr peligro en mi vida... No, él y a su familia. Sin yo correr peligro. He aquí el problema central del razonamiento de la tesis que está exponiendo Juan Ramón Rayo. Y es que el 5 de octubre podríamos decir que Israel no estaba corriendo peligro. Y sin embargo, mirad lo que pasó el día 7. Horas antes de ese brutal atentado, todo el mundo podría decir que Israel no corría peligro. Pero creo que parece obvio que mientras Hamás siga existiendo y siga reivindicando que tiene que destruir a Israel, Israel corre peligro cada día. Es obvio. Aquí no llego a entender cómo Juan Ramón Rayo puede decir o puede defender ese pensamiento de que, bueno, a día de hoy, si se acabase la guerra, Israel no correría peligro. Israel ha seguido recibiendo ataques continuos prácticamente todos los años, independientemente de que hubiese una guerra en activo o de la forma que la está habiendo ahora o no. Todos los años, decenas de cohetes. Si no hay más víctimas, es porque Israel tiene una buena defensa. Pero que tengas una buena defensa no quita el hecho de que te estén atacando día sí y día también. Eso por un lado, y por el otro lado, muchas veces hablamos de etiquetas. Pues mira, yo sinceramente no sé si seré menos libertario o menos liberal por defender esto. Pero a mí esto de la proporcionalidad en algunas situaciones me toca bastante las narices. Si una persona, porque esto lo podemos llevar, por ejemplo, a lo que lo lleva a la izquierda. Si una persona entra a tu casa a robar a las 3 de la madrugada y no entra con una pistola, entra con un cuchillo o con un bate, y tú tienes un arma en tu casa, no puedes utilizarla. No puedes utilizarla contra aquel que te está asaltando la casa en plena noche, en la oscuridad, porque no sería proporcional. Un policía debe utilizar una defensa o un castigo proporcional a la actitud del delincuente. Yo no estoy de acuerdo con eso. Y además, si Hamás te está atacando con todo lo que tiene, pues bueno, podríamos hablar de proporcionalidad con que Israel le ataque con todo lo que tiene. Obviamente no podría hacer esto porque ahí hablaríamos, si Israel ataca con todo, literalmente lo que tiene, hablaríamos de armas nucleares. Pero el caso es que en términos de proporcionalidad, si lo entendemos como que Israel ha hecho lo máximo posible, Israel está incluso por debajo proporcionalmente. En fin, que yo sé que este tema es delicado, que va a dar que hablar, insisto, que hay cosas que Israel está haciendo mal, obviamente, pero que sigo sin entender cómo, de la izquierda me lo espero, pero cómo gran parte de la derecha, conservadores o liberales, están tan posicionados a favor de los postulados de la izquierda, sin comentar nada de este tipo de vídeos, de este tipo de pensamientos, sin comentar esto, que ha hablado, por ejemplo, de lo que ocurre en los jardines de infancia, sin comentar, por ejemplo, que cuando se habla de que se ha atacado una escuela, en esa escuela no solo había gente inocente, sino que precisamente era utilizada por Hamás para sus operaciones. De verdad, que no me entra en la cabeza. ¿Cómo se puede dar tanta importancia a lo que dicen las organizaciones de derechos humanos con lo que pasa en Gaza, cuando sabemos perfectamente la manipulación que hacen esas mismas organizaciones de derechos humanos, por ejemplo, en el caso de El Salvador? En fin, tema polémico, pero dejadme vosotros en comentarios qué pensáis sobre todo esto. Muchas gracias por ver el vídeo, darle a like y suscribirte para apoyar este pequeño proyecto. Como siempre, nos vemos en el próximo vídeo.